Tras él, Brody oyó reír a Quinn, que dijo: «Es la cosa más divertida que jamás oí. Tratar de acostarse con una lesbiana». Brody intentó leer el rostro de Hooper buscando algo que pudiera mostrar que era una mentira, pero Hooper mantenía sus ojos fijos en el suelo del muelle. «Bueno, ¿qué dice?», interrogó Quinn. «¿Salimos hoy o no? De todos modos, Brody, pienso cobrárselo». Brody se sentía estremecido. Estuvo tentado de anular el viaje, regresar a Amity y averiguar la verdad acerca de Hooper y Ellen. Pero suponiendo que fuera cierto lo peor, ¿qué es lo que podía hacer entonces? ¿Enfrentarse con Ellen? ¿Darle una paliza? ¿Dejarla? ¿De qué iba a servir todo esto? Necesitaba tiempo para pensar, así que le dijo a Quinn: «Iremos. ¿Con la jaula?». «Con la jaula. Si este estúpido quiere suicidarse, que lo haga». «Por mí, de acuerdo», replicó Quinn. «Vamos a poner en marcha este circo». Hooper se puso en pie y caminó hacia la jaula. «Subiré a la lancha», dijo roncamente. «Si ustedes dos pueden empujar la jaula sobre el borde del muelle o inclinarla hacia mí, luego uno subirá a la lancha conmigo, la izaremos y la pondremos en un rincón». Brody y Quinn deslizaron la jaula sobre los talones y a Brody le sorprendió lo ligera que era. Incluso con el equipo de bucear del interior no pesaba más de 80 kilos. La inclinaron hacia Hooper, que agarró dos de las barras y esperó hasta que Quinn se reunió con él en la lancha. Los dos hombres llegaron con facilidad la jaula hasta un rincón bajo la parte saliente del puente. Hooper la aseguró con dos trozos de cuerda. Brody saltó a bordo y dijo: «Vamos». «¿No se olvida usted de algo?», le dijo Quinn. «¿De qué?». «De $400». Brody sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Quinn. «Quinn, usted morirá rico». «Eso es lo que pretendo». «Quite la amarra de popa, ¿quiere?». Quinn quitó la de proa y la del centro y las tiró sobre el muelle. Y cuando vio que la lancha también estaba desamarrada de popa, empujó hacia adelante la palanca del acelerador, guiando la embarcación fuera del muelle. Giró hacia la derecha y empujó la palanca a fondo. La lancha se movió con rapidez a través del mar tranquilo, junto a la isla Hicks y Gulf Point, frente a los cabos de Shanwon y Montauk. Pronto quedó atrás ellos el faro de Montauk y se hallaron navegando hacia el sur-sureste, en mar abierto. Gradualmente, a medida que la lancha iba siguiendo el ritmo de las largas olas oceánicas, fue apagándose la furia de Brody. Quizá Hooper estuviese contando la verdad. Era posible. A nadie se le ocurriría nunca inventar una historia que era tan fácil de comprobar. Ellen no le había engañado nunca antes. Estaba seguro de ello. Jamás había flirteado con otros hombres, pero se dijo a sí mismo: siempre hay una primera vez. Y de nuevo este pensamiento hizo que se atragantara. Sentía celos, injuriado, ultrajado. Saltó de la silla de pesca y subió al puente. Quint dejó sitio en el banco para Brody y éste se sentó junto a él. Quinn se echó a reír. «Ustedes dos estuvieron a punto de tener una buena pelea allá en el muelle». «No fue nada. A mí me pareció que sí. ¿Qué pasa? ¿Cree que ha estado flirteando con su esposa?». Confrontado con sus propios pensamientos expresados de una forma tan brutal, Brody se sintió estremecido. «A usted no le importa», replicó. «Lo que usted diga. Pero si quiere saber mi opinión, el otro no es bastante hombre». «Nadie le ha preguntado nada». Ansioso por cambiar de tema, Brody preguntó: «¿Vamos de nuevo al mismo lugar?». «Al mismo lugar.
Ya no falta mucho. ¿Cuáles son las posibilidades de que el tiburón siga allí? Quién sabe, pero es la única cosa que podemos hacer. Usted dijo el otro día por teléfono algo acerca de ser más listo que los peces. ¿Es el único truco? ¿Es la única clave del éxito? Es lo único que hay. Uno tiene que imaginarse lo que harán, pero cuesta mucho. Son absolutamente estúpidos. ¿Nunca se ha encontrado con un pez astuto? Jamás me he encontrado ninguno. Brody recordó el rostro sonriente y burlón que le había contemplado desde el agua. No sé, comentó. Desde luego ese pez tenía cara de pocos amigos, como si fuera un mal bicho, como si supiera lo que estaba haciendo. Ese estúpido no sabe nada. ¿Tienen diferentes personalidades? ¿Los peces? Quinn se echó a reír. Eso es valorarlos más de lo que se merecen. No puede uno tratarlos como si fueran gente, aunque me imagino que algunas personas son tan tontas como los peces. No, en ciertas ocasiones hacen cosas diferentes, pero al cabo de un tiempo uno ya sabe todo lo que puede hacer. Entonces, no hay un verdadero reto. No está usted luchando con un enemigo. No, al igual que no lo hace un fontanero que está tratando de desmontar un desagüe. Quizá lo maldiga y lo golpee con una llave inglesa, pero en su interior sabe que no está luchando contra nadie. A veces me encuentro con un pez coriáceo que me da más problemas que otros, pero entonces lo único que hago es utilizar diferentes herramientas. ¿Hay algún pez que no pueda atrapar? Oh, naturalmente, pero eso no significa que sean astutos o escurridizos, ni nada de eso. Solo significa que no están hambrientos cuando uno trata de atraparlos, que son demasiado rápidos para uno o que estás empleando un cebo equivocado. En cierta ocasión, dijo, un tiburón casi me atrapó a mí. Fue hace unos 20 años. Le había echado un garfio a un tiburón azul de buen tamaño y entonces dio un gran tirón y me llevó de sobre la borda con él. ¿Qué es lo que hizo usted? Subí otra vez a la lancha con tal rapidez que no creo que mis pies tocasen nada entre el agua y la cubierta. Tuve suerte de caer por popa, donde la borda es bastante baja y está cerca del agua. Si hubiera caído por el centro, no sé lo que hubiera hecho. De todos modos, había salido del agua antes de que el pez supiera que estaba en ella. Se hallaba demasiado ocupado tratando de soltarse del garfio. Supongase que cayese con este tiburón. ¿Hay algo que pudiera hacer? Por supuesto, rezar. Sería como caer de un aeroplano sin paracaídas y esperar aterrizar en un pajar. Lo único que le salvaría a uno sería una intervención divina, y dado que probablemente habría sido Dios quien le hubiera empujado a uno por la borda, no apostaría ni un solo centavo por las posibilidades de salir con vida. Hay una mujer en Amity que piensa que esa es la causa de que tengamos problemas, comentó Brody. Piensa que es algún tipo de maldición divina. Quinn sonrió. Podría ser, dado que fue él quien creó a ese mal bicho. Supongo que también podría decirle lo que tiene que hacer. ¿Habla en serio? No, en realidad no. No creo mucho en la religión. Entonces, ¿por qué cree que ha muerto toda esa gente? Mala suerte. Quinn tiró de la palanca hacia atrás. La lancha perdió velocidad y comenzó a seguir el vaivén de las olas. Trataremos de cambiar esa suerte. Tomó un trozo de papel de su bolsillo, lo desdobló, leyó las notas y, apuntando a lo largo de su brazo extendido, comprobó la posición. Giró la llave de ignición y apagó el motor. En el repentino silencio se notaba una especie de pesadez. Era casi palpable. —De acuerdo, Hooper —dijo—, comience a tirar mierda por encima de la borda. Hooper tomó el cucharón del cubo de carnaza y comenzó a tirar el contenido al mar.
La primera cucharada chapoteó en la quieta superficie y lentamente la aceitosa mancha se extendió hacia el oeste. Hacia las 10 había comenzado a soplar una brisa con demasiado fuerte, pero lo bastante para rizar el agua y refrescar a los hombres que estaban sentados, mirando al mar y sin decir nada. El único sonido era el chapoteo regular cuando Hooper lanzaba cebo por popa. Brodie estaba sentado en la silla de pesca, luchando por mantenerse despierto. Bostezó y entonces recordó que había dejado el ejemplar a medio leer de La Virgen Mortífera en un estante para libros de abajo. Se puso en pie, se estiró y descendió los 3 escalones que llevaban al camarote. Entró el libro y comenzó a subir de nuevo cuando su vista cayó sobre la nevera. Miró su reloj y se dijo a sí mismo: «Al infierno con todo. Aquí no corre el tiempo». «Voy a tomar una cerveza», gritó. «¿Alguien quiere otra?» «No», dijo Cooper. «Yo sí», aceptó Quinn. «Luego podemos disparar contra las latas». Brodie tomó 2 cervezas de la nevera, arrancó las arandelas metálicas y comenzó a subir los escalones. Su pie estaba en el superior cuando oyó la tranquila y atona voz de Quinn decir: «Ahí está». Al principio Brodie pensó que Quinn se refería a él, pero entonces vio cómo Hooper se ponía en pie de un salto y le escuchó silbar y decir: «¡Guau! Ya lo creo que sí». Brodie notó cómo se le aceleraba el pulso, salió rápidamente a cubierta y preguntó: «¿Dónde?» «Ahí mismo», indicó Quinn, «frente a popa». Le llevó un momento ajustar su visión, pero luego vio la aleta, un triángulo desigual, marrón grisáceo, que hendía el agua, seguido por la cola de media luna que barría la superficie izquierda-derecha con rápidos y espasmódicos golpes. El pez estaba al menos de unos 30 metros de la lancha, calculó Brodie, quizás a 40. «¿Está seguro de que es él?», preguntó. «Lo es», respondió Quinn. «¿Qué va a hacer?» «Nada, al menos hasta ver lo que hace él». «Hooper, usted siga tirando esa mierda. Traigámoslo hasta aquí». Hooper alzó el cubo y tiró la carnada al agua. Quinn caminó hacia adelante y preparó un arpón. Tomó un barril y se lo metió bajo el brazo. Llevaba la soga enrollada en el otro brazo y asía el arpón con la mano. Lo transportó hacia atrás y lo dejó sobre la cubierta. El pez nadaba de un lado para otro por la lancha, pareciendo buscar la fuente de los sangrientos despojos. «Bobine esos sedales», le dijo Quinn a Brodie. «No van a servirnos de nada ahora que lo tenemos aquí». Brodie recogió los sedales uno tras otro y dejó que el calamar de cebo cayese sobre cubierta. El tiburón se acercó algo más a la lancha, aún lentamente. Quinn colocó el barril a la izquierda del cubo de Hooper y dispuso la soga tras él. Luego subió a la borda y se quedó con el brazo derecho echado hacia atrás, aferrando el arpón. «Acércate», dijo, «acércate aquí». Pero el pez no se acercaba a menos de 15 metros de la lancha. «No lo entiendo», comentó Quinn. «Debería venir a echarnos una mirada». «Brodie, tome el cortalambres de mi bolsillo trasero. Desprenda uno de esos calamares de cebo y tíreselo. Quizá la comida le haga acercarse más, y procure que chapotee mucho el agua cuando lo tire. Que se entere de que hay algo aquí». Brodie hizo lo que decía, golpeando y agitando el agua con un garfio, pero sin perder al tiburón de vista, pues se lo imaginaba apareciendo repentinamente de las profundidades y agarrándolo por el brazo. «Tire algunos cebos más, ya que está en eso», le dijo Quinn. «Están en esa nevera portátil de ahí. Y tire también esas cervezas». «¿Las cervezas? ¿Para qué?» «Cuantas más cosas logremos meter en el agua, mejor. No importa lo que tiremos.
mientras lo mantenga interesado. ¿Y qué hay de ese delfín?, preguntó Hooper. Vaya, señor Hooper, exclamó Quinn, pensaba que usted no aprobaba eso. Déjese ahora de esas cosas, dijo Hooper con los ojos brillantes por la excitación. Quiero ver a ese pez. ¿Usará el delfín? Ya veremos, afirmó Quinn. Si tengo que usarlo, lo haré. El calamar había flotado hacia atrás, en dirección al tiburón, y una de las cervezas cabeceaba en la superficie, al ir alejándose lentamente de la lancha. Pero a pesar de esto, el tiburón seguía sin acercarse. Esperaron y Hooper echando cebo, Quinn apoyado en la borda y Brody de pie junto a una de las cañas. Mierda, dijo Quinn, me parece que no hay más elección. Dejó el arpón y saltó de la borda. Abrió la tapa del cubo de la basura situado junto a Brody y éste vio los ojos sin vidas del pequeño delfín que se balanceaba en el agua salada. Aquella visión le repelía, así que desvió la mirada. Bueno, muchachito, dijo Quinn, ha llegado el momento. Tomó un trozo de cadena para perros y metió uno de los extremos en el ojo del anzuelo que salía por debajo de la mandíbula del delfín. El otro extremo de la cadena lo ató a un trozo de soga de 2 centímetros de grosor. Desenrolló varios metros de soga, la cortó y la ató firmemente a una estaquilla de estribor. Me pareció haberle oído decir que ese tiburón podía arrancar una estaquilla, comentó Brody. Podría, dijo Quinn, pero apuesto lo que sea que puedo clavarle un arpón y cortar la soga antes de que la estire lo bastante como para arrancarla. Quinn tomó el extremo de la cadena para perros y sacó el delfín del cubo de basura. Lo llevó a la borda de babor y lo dejó caer. Se subió a la borda y tiró de él llevándolo hacia popa. Sacó el cuchillo de la funda de su cinturón. Con su mano izquierda alzó el delfín hasta ponerlo frente a él. Luego, con la derecha, hizo una serie de profundos tajos en la panza del animal. Un líquido oscuro y acre fluyó de los agujeros y cayó en gotitas al mar. Quinn tiró el delfín al agua, dejó un par de metros de soga y cayó en gotitas al mar. Quinn tiró el delfín al agua, dejó un par de metros de soga y luego pisó la cuerda. Con fuerza, el delfín flotaba justo debajo de la superficie del agua, a menos de un par de metros de la lancha. Es demasiado cerca, dijo Brody. Tiene que ser así, le explicó Quinn. No puedo lanzar el arpón si está a 9 metros de distancia. ¿Por qué está usted de pie sobre la cuerda? Para mantener el animal donde está. Lo necesito cerca de la lancha, pero no quiero lograrlo a base de dejarle poca cuerda. Si pica y no tiene espacio para moverse, puede agitarse junto a nosotros y entonces nos haría pedazos. Tomó el arpón y miró la aleta del tiburón. El pez se movió más cerca, aún yendo de un lado a otro, pero disminuyendo la distancia que había entre él y la lancha con cada pasada. Luego se detuvo a unos 6 metros de distancia y por un segundo pareció estar inmóvil en el agua, orientado directamente a la lancha. La cola cayó bajo la superficie, la delta dorsal se deslizó hacia atrás y desapareció, y se alzó la gran cabeza, con la boca abierta en una vacía y salvaje sonrisa, y los ojos negros y abismales. Brody miraba con mudo terror, notando que aquello era parecido a tratar de mirar al demonio. —¡Ey, pez! —gritó Quinn. Estaba de pie sobre la borda, con las piernas abiertas, y su mano asía el mango del arpón que descansaba en su hombro. —Ven, y verás lo que tenemos para ti. Por un momento el pez estuvo colgado en el agua mirando. Luego, silenciosamente, la cabeza cayó hacia atrás y desapareció. —¿A dónde ha ido? —preguntó Brody. —Ahora vendrá —dijo Quinn. —Ven, pez —ronroneó—. Ven, pez, toma tu comida. Apuntó con el arpón al delfín que flotaba.
De pronto, la lancha se estremeció violentamente sobre uno de sus costados. Las piernas de Quinn resbalaron y cayó de espaldas sobre cubierta. La cabeza del arpón se separó del mango y resonó por el impacto. Brody cayó hacia un lado, se agarró al respaldo de la silla y giró sobre ésta. Hooper cayó hacia atrás y se golpeó contra la borda de babor. La cuerda atada al delfín se tensó y estremeció. El nudo por el que estaba asegurada a la estaquilla se apretó tanto que la cuerda se aplanó y se deshilachó un poco. Comenzó a crujir la madera de debajo de la estaquilla. Luego la cuerda saltó hacia atrás, quedó floja y se enrolló en el agua, junto a la lancha. —¡Maldito sea! —gritó Quinn. —Es como si supiera lo que quería hacer usted —dijo Brody—, como si supiese que le habíamos preparado una trampa. —Maldito. Jamás había visto antes un pez hacer eso. Sabía que si lo derribaba a usted podría hacerse con el delfín. —Mierda. Lo que pasa es que se lanzó hacia el delfín y falló. —¿Apuntando desde el otro lado de la lancha? —preguntó Hooper. —Bueno, realmente no me importa —exclamó Quinn—. Fuera lo que fuese, le ha ido bien. —¿Cómo cree que se escapó del anzuelo? —preguntó Brody—. ¿No arrancó la estaquilla? Quinn caminó hacia el otro lado del estribor y comenzó a recoger la soga. O bien rompió la cadena de un mordisco o... ¡Ah! Justo lo que me imaginaba. Se inclinó sobre la borda y agarró la cadena. La subió a cubierta. Estaba intacta con el extremo aún unido al otro garfio. En este había sido destruido. El metal ya no formaba una curva, estaba casi recto y las pequeñas protuberancias mostraban dónde había estado antes curvado. —¡Dios santo! —exclamó Brody—. ¿Ha hecho eso con la boca? —Lo ha desdoblado con toda tranquilidad —comentó Quinn—. Probablemente no le costó más que 1 o 2 segundos. Brody notó que se le iba la cabeza. Le temblaban las manos. Se sentó en la silla e inspiró profundamente varias veces, tratando de ahogar el miedo que le invadía por momentos. —¿Dónde supone que debe de haber ido? —preguntó Hooper, en pie a popa y mirando al mar. —Está en algún sitio de por ahí —le contestó Quinn—. Me imagino que volverá. Ese delfín no fue más para él de lo que es una anchoa para un sábalo. Vendrá a buscar más comida. Volvió a montar el arpón, enrolló la cuerda y se colocó junto a la borda. Vamos a tener que esperar. Y no deje de echar carnaza. Yo ataré algunos calamares más y los colgaré del costado. Esperando que le contradijesen, Brody dijo: —Desde luego ese pez parece astuto. No sé si será astuto o no —le respondió Quinn—, pero está haciendo cosas que jamás se le había visto hacer a ningún pez. Hizo una pausa y luego añadió, tanto para Brody como para sí mismo: —Pero yo voy a atrapar a ese infeliz. De eso estoy seguro. —¿Cómo puede estar seguro? —Lo sé y eso es suficiente. Bien, ahora déjeme tranquilo. Era una orden, no una petición, y aunque Brody deseaba hablar de cualquier cosa, incluso hasta del mismo tiburón, mientras esto le permitiese apartar su mente de la imagen de la bestia acechando en el agua bajo él, no dijo nada más. Miró su reloj, las 11:05. Esperaron, pensando que en cualquier momento podían ver alzarse la aleta por la popa y atravesar el agua de un lado a otro. Hooper seguía tirando carnada, cuyo sonido, cada vez que golpeaba en el agua, le recordaba a Brody una diarrea. A las 11:30, Brody fue sobresaltado por un seco y resonante clac. Quinn saltó escalerillas abajo, corrió a lo largo de la cubierta y se subió a la borda. Tomó el arpón y lo mantuvo sobre su hombro, atisbando el mar por popa. —¿Qué infiernos es eso? —preguntó Brody. —Ha vuelto. —¿Cómo lo sabe? ¿Qué fue ese sonido? Un sedal que se rompía. Se llevó uno de los calamares. —¿Por qué iba a romperse?
¿Cómo es que no lo partió de un mordisco? Probablemente ni lo mordió. Lo tragó y cuando cerró los dientes, el sedal se quedó dentro de la boca. Imagino que lo hizo así. Quinn sacudió la cabeza hacia un lado y el sedal se partió. ¿Y cómo lo oímos partirse? Si lo hizo bajo el agua. Por Cristo, no se rompió bajo el agua. Se rompió aquí mismo. Quinn señaló los pocos centímetros de sedal que colgaban flojos de una estaquilla situada hacia la mitad de la embarcación. ¡Oh! —exclamó Brodie. Mientras tanto, vio como un trozo de sedal, situado un poco más allá en la borda, quedaba flojo. —Ahí hay otro —dijo. Se puso en pie, caminó hasta el costado y tiró del sedal. Debe de estar bajo nosotros. —¿Tiene alguien ganas de echarse a nadar? —preguntó Quinn. —Saquemos la jaula por la borda —dijo Hooper. —¿Bromea? —exclamó Brodie. No, no lo hago. Quizá eso lo haga salir. ¿Con usted dentro? Al principio no. Veamos lo que hace. ¿Qué opina usted, Quinn? —Que podemos hacerlo —contestó Quinn—. No nos va a hacer ningún daño meterla en el agua, y usted pagó por ello. Dejó el arpón y él y Hooper caminaron hasta la jaula. La pusieron de lado y Hooper abrió la trampilla superior, metiéndose dentro. Sacó la botella de buceo, el guiador, la boquilla y el traje de neopreno, dejándolos sobre la cubierta. De nuevo levantaron la jaula y la deslizaron a lo ancho de la cubierta hasta el costado de estribor. —¿Tiene un par de cuerdas? —preguntó Hooper. —Quiero asegurarla a la lancha. Quinn bajó y regresó con 2 rollos de cuerda. Ataron uno a una estaquilla de atrás, otro a una al otro lado de la embarcación y luego aseguraron los otros extremos a las barras de la parte superior de la jaula. —De acuerdo —dijo Hooper—, echémosla por la borda. Alzaron la jaula, la inclinaron hacia atrás y la empujaron sobre la borda. Se hundió hasta que las cuerdas la sostuvieron a poca distancia bajo la superficie. Allí se quedó, subiendo y bajando suavemente al compás de las olas. Los 3 hombres permanecieron en la borda mirando el agua. —¿Qué le hace pensar que esto lo atraerá a la superficie? —preguntó Brodie. —No he dicho que lo atraería a la superficie —aclaró Hooper—. He dicho que quizá esto lo haría salir. Me imagino que saldrá de las profundidades para darle una ojeada, para ver si es algo de comer o no. —Eso no nos servirá para nada —intervino Quinn—. No puedo pincharlo con el arpón si está a 3 metros bajo el agua. —Una vez que salga de su escondite —replicó Hooper—, quizás salga a la superficie. No estamos afortunados con ninguna de las otras cosas que probamos. Pero el pez no apareció. La jaula permaneció quieta en el agua sin nada que la molestara. —Otro calamar menos —dijo Quinn, señalando hacia adelante—. Desde luego que está ahí. Se inclinó sobre la borda y gritó: —¡Maldito seas, tiburón! ¡Sal a donde pueda pegarte un tiro! Al cabo de unos 15 minutos, Hooper exclamó: —¡Oh, bueno! Y se metió bajo cubierta. Reapareció momentos más tarde llevando una cámara cinematográfica en un estuche y lo que a Brodie le parecía un bastón con una correa a un extremo. —¿Qué está haciendo? —le preguntó Brodie. —Voy a bajar ahí. Quizá lo haga salir. —Está usted totalmente loco. ¿Qué es lo que hará si sale? En primer lugar, voy a tratar de tomarle unos planos. Luego intentaré matarlo. ¿Con qué? Si me permite preguntárselo. Con esto. Hooper alzó el palo. Muy bueno, dijo Quinn con una risa burlona. Si no sirve, puede probar a matarlo de risa, haciéndole cosquillas. —¿Y qué es eso? —preguntó Brodie. Algunas personas lo llaman palo explosivo, otros cabeza de fuego. Básicamente es un arma submarina. Tiró de ambos extremos del bastón y se desmontó en 2 piezas. —Aquí —dijo señalando una cámara en el punto en que se había abierto el bastón—.
Coloca uno un cartucho de escopeta del calibre 12. Sacó un cartucho de su bolsillo y lo metió en la cámara. Luego volvió a unir ambos extremos del bastón. Después, cuando uno está lo bastante cerca del pez, se le da un golpe de punta y se dispara el cartucho. Si el golpe está bien dado, el cerebro es el único lugar seguro. Uno lo mata. ¿Incluso a un tiburón tan grande? Creo que sí, si logro darle bien. Y si no lo logra, supóngase que falla por un pelo. Eso es lo que me da miedo. También me lo daría a mí, intervino Quinn. No creo que me gustase tener a 2000 kilos de dinosaurio enfurecido tratando de comerme. No es eso lo que me preocupa, indicó Hooper. Lo que me da miedo es que, si fallo, quizá lo haga huir. Probablemente descienda a las profundidades y jamás sepamos si ha muerto o no. Hasta que se coma a alguien más, indicó Brody. Así es. Está usted totalmente loco, exclamó Quinn. ¿Lo estoy, Quinn? No ha tenido usted mucho éxito con ese pez. Podríamos permanecer aquí todo el mes y seguiría comiendo sus cebos justo debajo de nuestras narices. Saldrá, ya saldrá, replicó Quinn, se lo aseguro. Se morirá usted de viejo antes de que salga, Quinn. Me parece que este pez le da un poco de miedo. No está jugando según sus reglas. Quinn miró a Hooper y dijo con voz tranquila: ¿Está usted tratando de explicarme mi profesión, muchacho? No, pero estoy diciéndole que creo que ese tiburón es más de lo que usted puede manejar. ¿De verdad cree eso, muchacho? ¿Cree que puede hacerlo mejor que Quinn? Llámelo como quiera, creo que puedo matarlo. Muy bien, señorito, muy bien. Ahora tendrá su oportunidad. Vamos, intervino Brody, no podemos dejar que se meta en esa cosa. ¿De qué se queja usted?, le respondió Quinn. Por lo que ha visto, lo mejor para usted sería que bajase ahí y que jamás saliese. Al menos así ya no podría seguir. ¡Cierre la boca! Las emociones de Brody estaban muy mezcladas. A una parte de él no le importaba que Hooper viviese o muriese, incluso quizá disfrutase con la idea de la muerte de Hooper, pero una venganza así sería hueca y muy probablemente inmerecida. ¿Podía realmente desear que muriese aquel hombre? No, aún no. Adelante, le dijo Quinn a Hooper, métase en eso. Ahora mismo. Hooper se quitó la camisa, las zapatillas y los pantalones y comenzó a ponerse el traje de neopreno por las piernas. Cuando esté dentro, dijo, metiendo con dificultad los brazos por las mangas de goma de la chaqueta, quédense aquí y vigilen. Tal vez pueda usar el rifle si se acerca lo bastante a la superficie. Miró a Quinn. Y usted puede estar preparado con un arpón, si lo desea. Haré lo que sea oportuno, le contestó Quinn. Preocúpese por usted mismo. Cuando estuvo vestido, Hooper colocó el regulador en el cuello de la botella de aire, apretando la palomita que lo mantenía sujeto, y abrió la válvula. Sorbió 2 veces desde el interior de la botella para asegurarse de que salía al aire. Ayúdeme a ponerme esto, ¿quiere?, le pidió a Brody. Brody alzó la botella y la mantuvo en alto mientras Hooper metía sus brazos por los tirantes y se ataba una tercera correa alrededor de la cintura. Se colocó las gafas en la cabeza. Debería haber traído plomos, dijo Hooper. Debería haber traído un poco de sentido común, le replicó Quinn. Hooper miró su muñeca derecha por la correa situada al extremo del palo explosivo. Tomó la cámara con su mano derecha y dijo: «De acuerdo». Caminó hasta la borda. «Si cada uno de ustedes toma una cuerda y tira, eso hará que la jaula suba a la superficie. Entonces abriré la portezuela y me meteré por la parte superior. Luego podrán soltar las cuerdas. Me quedaré colgado de ellas. No usaré los tanques de flotación a menos de que se rompa una de las cuerdas. O sea rota de un mordisco», comentó Quinn. Hooper miró a Quinn y sonrió. «Muchas gracias por haber pensado en eso».
Quinn y Brody tiraron de las cuerdas. La jaula se alzó en el agua. Cuando la parte superior emergió, Hooper les dijo: «De acuerdo, justo ahí». Escupió en el cristal de las gafas, frotó la saliva por toda la superficie y se las puso en la cara. Buscó el tubo del regulador, se puso la boquilla en la boca e inspiró. Luego se inclinó sobre la borda, quitó el pasador de la portezuela y la abrió. Iba a arrodillarse en la cubierta, pero se detuvo. Se sacó la boquilla y dijo: «Se me olvidaba algo». Su nariz estaba metida dentro de las gafas, por lo que su voz sonaba gruesa y nasal. Caminó a lo ancho de la cubierta y tomó sus pantalones. Buscó en los bolsillos hasta que encontró lo que buscaba. Abrió la cremallera de su traje de bucear. «¿Qué es eso?», le preguntó Brody. Hooper alzó un diente de tiburón montado en plata. Era un duplicado del que le había regalado a Ellen. Lo dejó caer en el interior de su traje y cerró la cremallera de la chaqueta. «Nunca se es lo bastante precavido», dijo sonriendo. Cruzó de nuevo la cubierta, se metió la boquilla en la boca y se arrodilló en la borda. Dio una última inspiración y se zambulló en el agua. A través de la portezuela abierta, Brody lo contempló irse, preguntándose si realmente deseaba saber la verdad acerca de Hooper y Ellen. Hooper se detuvo antes de golpear el fondo de la jaula. Se revolvió sobre sí mismo y se irguió. Tendió la mano hacia la portezuela y tiró de ella, cerrándola. Luego miró hacia Brody. Juntó sus dedos índice y pulgar de la mano izquierda en el signo que indicaba que todo iba bien y se agachó. «Creo que ya lo podemos bajar», dijo Brody. Soltaron las cuerdas y dejaron que la jaula descendiese hasta que la portezuela se halló a más de 1 metro bajo la superficie. «Traiga la carabina», dijo Quinn. «Está en el armario de abajo. Ya está cargada». Se subió al montante y alzó el arpón sobre su hombro. Brody fue bajo cubierta, encontró la carabina y se apresuró a subir de nuevo. Abrió el cerrojo y metió un cartucho en la recámara. «¿Cuánto aire tiene?», preguntó. «No lo sé», le respondió Quinn, «pero tenga el que tenga, dudo que viva para respirarlo todo». «Quizá tenga razón, pero usted mismo que dijo que nunca se sabe lo que harán esos peces». «Ah, pero este es diferente. Esto es como meter la mano en el fuego y esperar no quemarse. Una persona sensata no hace esas cosas». Abajo, Hooper esperó hasta que se hubo disipado el burbujeo de su descenso. Había agua dentro de sus gafas, así que echó la cabeza hacia atrás y sopló aire por la nariz hasta que hubo expulsado el agua. Se sentía sereno. Era aquella gran sensación de libertad y tranquilidad que siempre sentía cuando buceaba. Estaba solo en el silencio azul moteado con rayos de luz solar que danzaban a través del agua. Los únicos ruidos eran los que él producía al respirar, un profundo y hueco sonido cuando inspiraba, un suave gorgoteo de burbujas cuando exhalaba, cuando contuvo la respiración y el silencio fue completo. Sin plomos, flotaba demasiado y tenía que aferrarse a las barras para evitar que su botella golpease contra la parte superior de la jaula. Se volvió y miró hacia arriba. El casco de la lancha, una masa gris situada sobre él, cabeceando suavemente. Al principio la jaula le molestaba, le confinaba, le restringía, le impedía disfrutar de la gracilidad de los movimientos submarinos, pero cuando recordó por qué estaba allí, aceptó la situación. Buscó al tiburón. Sabía que no estaría quieto bajo la lancha, como Quinn había pensado. No podía quedarse quieto en alguna parte, no podía descansar o inmovilizarse. Tenía que moverse para sobrevivir. A pesar de la brillante de la luz, la visibilidad de las turbias aguas no era muy buena. No se veía más de 12 metros. Hooper giró lentamente alrededor, tratando de atravesar la frontera de la oscuridad y captar cualquier destello de color o movimiento.
Miró bajo la lancha, donde el agua pasaba de azul a gris y negro. Nada. Miró su reloj calculando que, si controlaba con el método su respiración, podría permanecer abajo durante al menos media hora más. Llevado por la corriente, uno de los pequeños calamares blancos se deslizó por entre las barras de la jaula y, retenido por el sedal, revoloteó frente al rostro de Hooper. Este lo empujó fuera de la jaula. Miró hacia abajo, comenzó a apartar la vista y luego volvió de nuevo a mirar hacia allí. Alzándose del azul oscuro, lenta y suavemente, se veía al tiburón. Subía sin aparente esfuerzo, un ángel mortífero flotando hacia una cita predestinada.